Ricardo Rodríguez, él es el director comercial de Energymet y con él vamos a desarrollar toda la visita. Sí, bien. Dentro de la visita, los objetivos que se tienen planteados cumplir es principalmente el aprovechamiento, el uso y aprovechamiento de biogás como energía renovable, el aprovechamiento de biometano y el tema de los biodigestores, ¿no? En este complejo hay diversas funciones en las que se aplica el biogás, como por ejemplo los motogeneradores y el uso vehicular. Entonces aquí vamos a ver ciertas características específicas del funcionamiento de los biodigestores, de lo que se trabaja aquí en los biodigestores y sobre todo su aprovechamiento. Bien, como les comentaba, en este complejo se trata la descarga de aguas residuales, principalmente de su actividad que ellos realizan. Su actividad principal es la descarga de aguas residuales porcinas, su actividad es la producción de carne de cerdo, ¿sí? Y durante la producción de carne de cerdo hay descarga de aguas residuales, ¿sí? Que vienen siendo las excretas porcinas. Asimismo, también la empresa tiene un giro en el que se dedica a la recolección de residuos a otras empresas. Tiene su propia flotilla de camiones en donde la empresa va y recoge a otras empresas los residuos, ya sean de las plantas de tratamiento de aguas residuales o las aguas que van a ser descargadas de los procesos, por ejemplo, de la industria láctea. Los recogen, los recolectan y les dan disposición final en este sitio. Entonces llegan aquí y todo lo de la industria láctea o gran parte de la industria láctea lo vienen y lo depositan aquí para que sea tratado adecuadamente. Entonces lo que hacen es, con los vehículos recolectan los residuos, las descargas de aguas residuales de las empresas y vienen a darle disposición final aquí. La disposición final es a partir del tren de tratamientos de aguas residuales, el biodigestor, las lagunas y bueno, posteriormente una planta de tratamiento de aguas residuales y el gas que se genere. Este gas pues, es utilizado ya sea para uso vehicular en los mismos camiones que recolectan los residuos. Entonces, si se fijan, es una economía circular muy completa. En esta economía circular se recolectan los residuos con los mismos camiones con el cual se carga el biogás que se generó de estos residuos. Entonces, se está trabajando de esta forma. Esta biomasa, la biomasa tiene características importantes de generación de biogás y de descomposición anaerobia y es donde empiezan a generar estos residuos biogás. Entonces todo lo que son residuos orgánicos generan una cantidad importante de biogás, tanto de la industria láctea como la industria agropecuaria, en este caso el sector porcícola, ¿no? Se vaya cargando el biodigestor, va haciendo el trabajo de las bacterias anaerobias, tiene su crecimiento celular, su tiempo de retención los biodigestores y este biodigestor pues, prácticamente recibe los residuos o las descargas de aguas residuales de la industria láctea y las descargas de las casetas porcinas. Pasan de los sólidos de las pipas que vienen y descargan el suero y las grasas de la industria láctea, es correcto. Y también lo que viene de las casetas. Lo que viene de las casetas. Muchas de las veces en algunos otros complejos prácticamente entra todo por gravedad, ¿sí? Ponen alguna rejilla y entra por gravedad para retener nada más sólidos. Pero aquí lo importante de estas cosas es realizar la codigestión. Ahí se está haciendo una carga en automática. El biodigestor también se está, lo carga cada determinado tiempo el ingeniero Adán para estarlo alimentando. En medida de que se cargue a determinados tiempos es para mejorar la producción de biogás. Incluso ahí tiene la computadora del ingeniero Adán y ahí puede monitorear y hacer las cargas y mover prácticamente todo. Cuando un sustrato es desconocido, se manda al laboratorio a hacer una caracterización físico-química. Y la caracterización físico-química me dice cuánto biogás va a producir, en qué va a producir, cuántos lodos va a tener. Me dice prácticamente todo lo que trae el residuo y en función de eso puedo diseñar y dimensionar los biodigestores, ¿sí? Y también seleccionar los diferentes equipos para la agitación, para el calentamiento, para prácticamente todo lo que se tenga que utilizar y diseñar en el biodigestor. Vamos, no es lo mismo utilizar gallinaza, que es el residuo de las gallinas,
a utilizar cerdaza, que es el residuo de los cerdos, ¿sí? O usar estiércol bovino. Entonces cada uno de los residuos y cada una de las biomasas tiene su particularidad, debe de ser analizada, estudiada, para en función de eso dimensionar los biodigestores. Sí, incluso cada uno tiene diferentes tiempos de retención. Por ejemplo, el estiércol de cerdo trae entre 35 a 40 días de tiempo de retención en este tipo de biodigestores, que son biodigestores semicontinuos, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, los rastros o las grasas pesadas, esos tienen hasta 60-70 días de tiempo de retención. Mucho varía la procedencia y la característica del sustrato. Antes de eso, mostrarles este tipo de proyectos también que implementó la empresa. Este tipo de proyectos son paneles termosolares. Estos paneles solares prácticamente recolectan la energía solar para calentar agua. La terminan calentando dependiendo la radiación solar, pero se calienta hasta por arriba de los 100 grados centígrados. Entonces esta radiación solar y el intercambio que hay del agua caliente la utilizamos para hacer el intercambio de calor con el biodigestor. Entonces, a través de los paneles solares se calienta el agua y calentamos el biodigestor por medio de un intercambiador de calor que tenemos en este cuarto. Si se fijan en la parte, en la esquina, en la parte inferior del biodigestor, se pone la bota, se saca el biogás y prácticamente hay una trampa de agua para que no se atore el biogás, porque recuerden que el biogás trae vapor de agua, trae del 1 al 3% de vapor de agua en su contenido, depende mucho de la operación, ¿sí? Cuando se calienta el biodigestor, como esta fuente que trae el intercambiador, se incrementa un poquito la producción y el porcentaje de vapor de agua, ¿sí? Cuando no, pues sí baja, pero si anda entre el 1 al 3%, pudiera subir al 4% de vapor de agua. Depende mucho el manejo del biodigestor, ¿no? Entonces sale con vapor de agua, sale con su porcentaje de metano, sale con su porcentaje de dióxido de carbono, ácido sulfídrico. El agua generalmente se atrapa en estas trampas de agua. Si choca en estos conductos, hay diferentes trampas de agua, hay diferentes sistemas de condensación de vapor de agua. Este es uno muy simple, por medio de contacto físico, llega el biogás, choca con los tubos y por diferencia de calor se condensa el agua, ¿no? Hay otros que son chiller, en donde pasa por medio de un condensador, se enfría el biogás y se retira todo el vapor de agua, que es uno un poquito más complejo, ¿sí? Entonces en este paso prácticamente llega el soplador. El soplador, deben de ser los sopladores especiales, no cualquier soplador, porque lo que les decía, es un artefacto, un equipo mecánico y de metal, ¿sí? Entonces si previo a eso no hay lo que viene siendo una purificación de biogás o una limpieza de ácido sulfídrico, pues va a terminar dañando el soplador de biogás. Sí, se lo acaba prácticamente todo, sí. Si se corroe y se destruye el soplador. He visto en algunos lugares sopladores que por más económicos los meten de metal y prácticamente de acero negro, acero o fierro vaciado y prácticamente se carcome todo, ¿no? Estos sopladores son distintos. Tienen separada la carcasa para el contacto, tienen separado el motor y aparte la estructura es de aluminio. Entonces esa parte es muy importante, porque esta estructura de aluminio, como el aluminio es un metaloide, no se corroe como cualquier metal. Al contrario, cuando tienen contacto se genera una capa, el aluminio mismo genera una capa que evita que se corroa el metal, ¿no? En este caso el aluminio, ¿sí? Entonces esa es la parte en la que se mide. Ahí hay un medidor de biogás, y ustedes pueden ver el medidor de biogás. Por ejemplo, ahorita va un flujo constante de 50 metros cúbicos por hora, lo que está registrando el medidor, y tiene un acumulado de 147.079 metros cúbicos que han pasado a ser quemados al quemador de biogás.
Bien. La tecnología que aquí se maneja es principalmente el uso y aprovechamiento de biogás para el uso vehicular, ¿sí? Prácticamente este se le llama un upgrader. El upgrader es prácticamente la compresión y ultrapurificación de biogás, ¿sí? Lo que veíamos, el biogás del biodigestor, el que está en la cubierta, prácticamente ese biogás se encuentra entre 50 y 65% de metano, no más es lo que tenemos en producción de metano, ¿sí? Estas torres prácticamente sí, tienen la función de hacer una absorción, ¿sí? Por disociación de gases. ¿Qué es lo que pasa? Esta tecnología lo que hace es que juega con las temperaturas y las presiones para poder disolver los gases. Yo traigo el biogás del biodigestor, viene prácticamente crudo, en este contenedor lo retengo, ¿sí? Prácticamente le doy un pretratamiento con carbón activado y pasa prácticamente a estas columnas. Esta columna es la columna más importante. Si se fijan, esta es la columna de absorción. ¿Qué es lo que pasa? Se juega, lo que les comentaba, se juega con presión y con temperatura. Entra el biogás, hay una pequeña columna de agua y prácticamente toda la columna tiene packing midden. El packing midden es prácticamente un lecho de empacado en el que va pasando el biogás, pero ya prácticamente ya se transformó en biometano. ¿Por qué? Se le incrementa la presión entre 8 y 9 bares, se le baja la temperatura entre 5 y 7 grados centígrados. El bajar la temperatura y el incrementar la presión en un gas, logramos que se disocie. El grado de disociación entre el metano, el ácido sulfídrico y el dióxido de carbono es muy alto, entonces se alcanza a disociar a esa presión y a esa temperatura, se disocia el dióxido de carbono y el ácido sulfídrico, que son gases que no necesito para utilizarlos en el uso vehicular. Entonces hacemos la disociación por diferencial de presiones, por diferencial de temperaturas, prácticamente el CO2, lo que es el CO2 y el ácido sulfídrico regresan al contenedor, ¿sí? Uno del CO2 se canaliza prácticamente a la columna de desorción. La columna de desorción libera el dióxido de carbono. El ácido sulfídrico ya no, porque el ácido sulfídrico, como está diluido, se queda en el contenedor de agua. Entonces el ácido sulfídrico lo eliminamos en su totalidad, y el ácido sulfídrico es altamente corrosivo para las piezas metálicas de los automóviles, para el motor, ¿sí? Entonces ya libre de ácido sulfídrico, prácticamente no corremos el riesgo de que el motor se vaya a dañar por corrosión, ¿sí? Y el CO2, prácticamente el CO2 se libera al ambiente con esta columna de desorción. Hay un soplador, que ese soplador sopla prácticamente aire del CO2 que se acumuló y lo libera a la atmósfera. Cuando el CO2 entra nuevamente a presión atmosférica y a presión y a temperatura normal, se vuelve a convertir en gas y se puede liberar sin ningún problema. Entonces el biogás es la mezcla de los gases que tiene este gas, como ácido sulfídrico, como dióxido de carbono, que no nos sirven de mucho para el momento de la combustión interna en los motores. Entonces los eliminamos por medio de estas columnas y prácticamente mandamos el biometano, y el biometano aquí ya lo tenemos. Esta es una columna de secado. Aquí lo secamos por lo húmedo que venga el biometano, y el biometano prácticamente ya pasa por las mangueras que ustedes ven, por la tubería que ustedes ven, exactamente a los tanques de reservorio de biometano. En nuestros tanques de reservorio ahí almacenamos todo el biometano que se captura del biogás. Ahí prácticamente lo que les comentaba inicialmente, el biogás traía de 50 a 60, ya en los contenedores se encuentra entre 97 y 98% de metano, ¿sí? Entonces ya es el que se le llama biometano. Entonces es todo el proceso que se lleva. Se ve sencillo, sí es sencillo ya, a estas alturas ya es muy simple. Se tiene automatizado, también se tiene automatizado. Tienen un software, en el siguiente cuarto se tiene el software especializado para controlar todo esto, incluso desde el celular. Abrimos la válvula, traemos gas del biodigestor, lo ingresamos a la columna de absorción y hacemos todo el proceso completo, ¿sí? Hasta estar almacenando en los tanques el biometano, y desde la app vemos los tanques que se están llenando con biometano. Y acá en la parte de afuera hay un sistema ya de carga de biometano, ya es un centro de carga que se está construyendo ya como una tipo gasera para cargar todos los camiones.
las aguas que vienen de allá, si se fijan, viene una tubería azul por toda la malla, viene y descarga en esta fosa. En esta fosa se vuelve a hacer una mezcla. La mezcla que se hace está en rumen de las vacas con la sangre y el agua residual que viene, lo revuelven y lo ingresan al biodigestor. Entonces prácticamente el ingreso es por la parte de arriba, y ahorita en los nuevos modelos que estamos haciendo el ingreso es por la parte de abajo. Son reactores flujo ascendente, ¿sí? Entonces este tipo de reactores aprovechan más el sustrato, degradan más el nivel bacteriano, crece más y degradan más rápido la materia orgánica. Entonces la producción de biogás aquí en un inicio de lo que ahorita se produce nada ni la cuarta parte con lo que se está produciendo actualmente. El complejo lo que hace es en esta parte hace harina de carne. Todos los animales que llegan, que no pasan a la matanza, los mandan a la planta de rendimientos. La planta de rendimientos lo que hace es muele a todos estos animales y llegan de todo, ¿no? Llegan cerdos, llegan pollo, ave, bovino, equino, de todo llega, lo muelen y hacen harina de carne en el complejo. Para hacer la harina de carne ocupan cocedores. Los cocedores pues prácticamente es como una vaporera o una olla express gigante. Entonces necesitan el vapor y el vapor lo generan a través de las calderas. Y el gas que antes utilizaban era gas LP. Ahorita actualmente pues lo que utilizan es ya el biogás. Antes lo que les comentaba solamente una cuarta parte. Ahorita con el calentamiento interno que tiene el biodigestor a través del intercambiador de calor se triplicó y casi se cuantificó la producción de biogás por el tipo de biodigestor. Tanto la agitación interna como el calentamiento que se le da al biodigestor, eso potencializó la producción de biogás y ya prácticamente en su capacidad máxima abastece a la caldera de biogás. Este tipo de filtros son filtros Scoober, lavado de gases, en donde prácticamente estos dos filtros que están aquí son de lavado. Tienen un aspersor en la parte de arriba y tienen una columna de medio de soporte, que igual es un packing meter. El packing meter que se encuentra en esta parte es el que hace y el que provoca el choque entre el gas y el líquido que está haciendo la separación. En estos dos contenedores agregamos agua y agregamos la sosa cáustica. Entonces, lo que les comentaba, se agrega cada 3 o 4 días la sosa cáustica para poder limpiar el ácido sulfídrico. ¿De qué depende? Depende mucho de la concentración del ácido sulfídrico. Entre más concentración de ácido sulfídrico yo tenga en el biodigestor, más sosa cáustica voy a utilizar, ¿sí? Entre menos tenga, menos sosa cáustica voy a utilizar y mi tiempo de retención va a durar un poquito más dentro de los filtros, ¿no? A través de eso se mide en el analizador de biogás. Por ejemplo, yo tomo una muestra en el biodigestor con el analizador de biogás y el analizador de biogás me dice, tienes tanto porcentaje de metano. Por ejemplo, este biodigestor trae alrededor del 50 al 60% de metano, ¿sí? Es el promedio. Y luego me dice, traes 30-35% de CO2 y traes a lo mejor 2.500 partes por millón de ácido sulfídrico. Entonces las partes por millón de ácido sulfídrico se transforman a miligramos por litro de ácido sulfídrico. Y ahí es donde hacemos la cinética para poder determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso, ¿sí? Tengo 2.500 partes a un flujo alrededor, es un flujo más o menos como de 70 metros cúbicos por hora, ¿sí? Y es en donde calculamos en cuánto tiempo me va a consumir tantos miligramos por litro de sosa que agregamos a los filtros. Entonces, en determinado tiempo, a través del flujo se consume la sosa por la reacción de neutralización que hay y pasa prácticamente el metano de estar en 50, se purifica, se limpia y se pasa más o menos como 80, 85. No alcanza más purificación porque necesitaríamos más sosa y otro proceso. En el Operator que ustedes veían, el Operator se alcanzaba los 90, 95% de pureza de metano. ¿Sí? Entonces prácticamente pasa aquí. Estos son de lavado de gases con sosa y este último en la parte de arriba tiene una capa de viruta de hierro, ¿sí? De viruta de hierro con acerrín para limpiar la última parte del ácido sulfídrico. Tiene otra parte de zeolita y la final de carbón activado.
Entonces, la última limpieza es carbón activado, se limpia y ya prácticamente se va a la caldera. El mantenimiento se hace cada 9 meses. Es limpiar este filtro, cambiar los cartuchos, cambiar el carbón activado, cambiar la solita, el dióxido de hierro. Y en este se hace cada 3 meses el packing, cada 3 años el packing, de cada 3 a 5 años el packing. Es prácticamente esferas de poliétileno o tubos de poliétileno. Bien, en esta parte, si se hace un poquito por acá y pueden observar la línea de gas prácticamente viene y aquí es este soplador. Con este soplador es con lo que se regula el flujo y se inyecta el flujo y la presión necesaria que ocupa la caldera para poder estar matando el combustible. Entonces succiono desde el biodigestador, paso por los filtros y al succionar pasar por los filtros lo meto al soplador, prácticamente el soplador lo mando a la caldera, pasa por una electroválvula y una válvula solenoide, un juego de válvulas solenoides que prácticamente ingresan a la caldera. Internamente, en algunas ocasiones se tiene que hacer la modificación interna, porque las espreas, ¿sí?, no son las adecuadas para el gas. A lo mejor permiten el gas LP, ese va a mayor presión y la esprea va más cerrada. Entonces, algunas veces se deben hacer las modificaciones o hacer otro quemador o modificar las espreas para que puedan inyectar.